y vamos a empezar con los contenidos. Como os decía, pues los indicadores macroeconómicos los vamos a ver. Los presupuestos generales son los de 2023, prorrogados a 2024, y luego ya nos centraremos en las novedades fiscales de 2024, ¿vale? Cambian un poco las bases mínimas y máximas de cotización por una de las leyes que vamos a comentar hoy. El MEI, bueno, no tiene mucha importancia, el mecanismo de equidad creo que es intergeneracional, ¿no? De la seguridad social, IVA y otros impuestos, muy importante o casi más el IRPF y luego el impuesto de sociedades. Y al final contaremos un poco de los pocos nuevos impuestos que han surgido este año. Vale, pues empezamos con los indicadores macroeconómicos en España en 2024. Bueno, pues como siempre, aquí veis un chiste de que bueno, hay que mirar muy a fondo para ver la reactivación de la economía. No tanto así como que realmente la inflación sigue, la economía sí que sigue. Vamos, no estamos como, por ejemplo, el caso de Alemania, que está un poco estancada en cuanto a Producto Interior Bruto, pero lo que es la inflación, o a crecimiento, mejor dicho, pero lo que es la inflación es muy alta aún y los tipos de interés, por tanto, pues también muy altos. Panorama un poco internacional, pues conflicto bélico de Ucrania, que todavía sigue. En su momento supuso un encarecimiento sobre todo de la energía y de los alimentos. Muy puntualmente, pues hubo subidas eh, exageradas de algunos alimentos, pero esas subidas siguen, ¿no? O sea, se han mantenido. La energía, pues bueno, ahora os contaré un poco cómo ha fluctuado. Aquí tuvimos la sección ibérica, con lo cual, bueno, pues no nos afectó tanto como otros países del norte de Europa o del centro de Europa. También ahora sumamos el conflicto palestino-israelí, que comenzó el 7 de octubre del año pasado, y las tensiones de Estados Unidos y Europa, porque China pues está, digamos, saturando el mercado de producción. Es un fenómeno que se llama la sobrecapacidad, que quiere decir que produce más de lo que su propio mercado absorbe o debería absorber. Y bueno, pues mercado interno me refiero, y entonces pues hay, digamos que Estados Unidos y Europa están un poco plantando medidas eh, para controlar esa sobrecapacidad o exceso de producción china en el mercado internacional. Esto es algo que han señalado varios analistas y bueno, pues parece bastante claro. Eh, la inflación, pues sí que se ha moderado, pero no podemos decir que hayamos salido ni muchísimo menos de la etapa inflacionaria. Bueno, tengo ahí un par de datos. En febrero de 2023 estaba en el 6% y ha bajado hasta el 3,4% en enero de 2024. Y la subyacente ha pasado del 7,6 al 3,6. Digamos que hemos pasado la fase crítica, pero todavía seguimos en una época muy inflacionaria. Y luego el Banco Central Europeo pues, ha hecho hasta 6 subidas consecutivas de los tipos de interés, lo cual es una auténtica locura para las economías domésticas porque, bueno, pues ya sabéis que esto encarece las hipotecas, etcétera. El techo está en 4,50 y de momento está ahí estabilizado. Mientras que haya inflación, pues lógicamente no va a bajar. No se sabe cuándo, en algún momento empezará a bajar, porque la inflación también está bajando, pero de momento no baja. Vale, pues este es la inflación que hay ahora, el IPC, mejor dicho, el índice de precios de consumo. Pues tenéis la inflación normal, que sería la general, que sería la de color azul, ¿vale? Que disparó realmente, se disparó hasta agosto del año pasado, por esos precios digamos, había repercusiones por el mercado internacional, el precio de la energía, el precio de determinados alimentos, bueno, pues
Si exceptuamos el precio de la energía y los alimentos no elaborados, pues veis que la subyacente, que es la línea negra, pues realmente tampoco es tanto. Es decir, vamos, es muchísimo, pero quiero decir que no sube como como subió hasta agosto del año pasado la inflación normal, la inflación no subyacente, o sea, la inflación que contempla también los precios de la energía y los de los alimentos no elaborados. Entonces, eso ha ido bajando, hay un momento que se cruzan la inflación, incluyendo esos precios y la subyacente. La subyacente sigue alta, pero luego hay un momento que empieza a bajar también y confluyen, digamos. Ahora mismo, que estamos en este punto, pues estamos, como decía, en 3,6 la subyacente y en 3,4 la general, o sea, muy cerca la una de la otra, con lo cual sí podemos decir que estamos en torno al 3,5% de inflación, ¿vale? Eso es realista, digamos, decirlo. Vale. Pues seguimos un poco con esto. Vale. Los tipos de interés, pues ya veis la escalada brutal del año pasado para contener la inflación. Aquí tenéis las subidas que os he comentado, las 6 subidas consecutivas. Ya estaba en el 3, pero pasó al 3,5, 3,75, 4, 4,25, 4,50. Y hasta ahí es donde se ha quedado. Vale, pues vamos con lo que eran las previsiones del gobierno, con lo cual establecieron la propuesta de techo de gasto. Hay un montón de datos aquí. No quisiera tampoco que os fijarais en todos porque los más importantes son el PIB, que en 2022 sí estaba bastante bien, digamos. En 2023 bajó al 2,4. Perdón, la previsión de 2023 era del 2,4 en octubre del año pasado y la previsión en 2024 pues era del 2, ¿vale? Entonces con esos datos, ¿vale? Estos dos datos es con lo que establecen un poco la previsión del techo de gasto y los presupuestos generales. Aquí hay algún dato también, alguna línea interesante, como por ejemplo el dato del paro, que la previsión que hacía el gobierno era 12, era 11,8 mejor dicho, para 2023 y 10,9 para 2024. Vale. Mm, bien. Vamos a comparar esto con lo que decía la OCDE, ¿vale? En octubre de ese mismo año, es decir, en octubre del año pasado, pues aquí como podéis ver, la previsión del gobierno para 2023 era 2 de Producto Interior Bruto, mientras que la OCDE establecía 1,5, lo cual quiere decir que era bastante más, digamos, baja la previsión de la OCDE. Como siempre, la previsión del gobierno pues era optimista. La inflación, 2003,5 aproximadamente, es un dato realista, el de la OCDE de 2023, y sí prevén malas noticias que no baje en 2024, es decir, que se quede en 3,7. La tasa de paro es más optimista, curiosamente la OCDE dice que en 2024 11,5, mientras que el gobierno había hablado de 11,9, y la deuda pública, que es un valor que está, digamos, subiendo, según la OCDE, sube de 2023 a 2024 a 110. Respecto a la deuda pública, bueno, está relacionada también con el déficit público. El déficit público ha mejorado un poco y estamos ahora en 3,66, todavía lejos del objetivo del 3%. Por cierto, esto, digamos, es una señal de que la historia se repite, porque yo recuerdo que en 2017 aproximadamente, por digamos, a esta altura de la gráfica, Europa estaba marcando ese objetivo y fijaros que se hizo un esfuerzo muy grande para llegar a ese objetivo. Partíamos bueno, cuando llegó a ser más bajo el déficit público de menos de 10%. A partir de 2012 empezó a corregirse
Y bueno, y ya en 2017 aproximadamente se consiguió bajar el déficit público del 3%. Después vino la pandemia y ya fijaros lo que pasó, que fue una locura y nos bajamos otra vez al 10%. A partir de ahí empezamos a subir otra vez y ahora otra vez, igual que en 2010 en 2014, 15, 16, 17, el objetivo sigue siendo ese 3% del cual no conseguimos subir o apenas hemos conseguido subir en casi, pues aproximadamente unos 15 años. Vale. Em, el único dato un poco más optimista, digamos, es el de la deuda pública, porque las previsiones del Centro de Análisis de Bankinter eran las que veis aquí. Es decir, la optimista era que en 2023 íbamos a estar en 111 y en 2024 en 109, ¿vale? Comparativamente con el Producto Interior Bruto. La normal hubiera sido pues 114 y 113 y la pesimista hubiera sido pues casi rozando el 120 en 2024. Sin embargo, fijaros que ha ido bajando un poco entre 2022 y 2023 y bueno, eso sí, digamos, en respecto a, hay que tener en cuenta que este valor se toma digamos, en referencia a, al Producto Interior Bruto. Y en 2023, el tercer trimestre, estábamos, esto es un dato real, en 109,9. Es decir, que realmente sería una previsión optimista, ¿vale? O sea, según esta fuente de previsiones, o sea, estaríamos en la previsión optimista que estableció en su momento el Centro de Análisis de Bankinter. En la página siguiente vemos por qué pasa esto, ¿no? Porque realmente aunque hay una bajada moderada de la deuda, digamos, de la deuda pública, que es lo que veis en azul, sí que hay una subida sostenida del Producto Interior Bruto. Entonces, como ese dato, el 110, 109, 107, se toma en relación al Producto Interior Bruto, evidentemente, si el Producto Interior Bruto sube y y la deuda no sube, o incluso, vamos, la subida es más moderada, porque sí que sube, como veis, la deuda no ha dejado de subir, o sea, desde 2007, vamos, prácticamente es una subida sostenida y a partir de 2020-2021, pues todavía sube un poco más, sobre todo en 2020, porque evidentemente se hace un esfuerzo enorme para contrarrestar la pandemia. Entonces, la deuda pública sube, pero comparativamente al Producto Interior Bruto, como el Producto Interior Bruto sube de una manera más elevada, digamos, que la deuda, o más pronunciada que la deuda, pues realmente el efecto es que pasamos de 110, que eran las previsiones, o 111, a 109 o 107, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podéis tomarlo como un dato positivo, ¿vale? Para no verlo todo negro como decía una compañera que bromeaba yo con que si veía la pantalla o la economía así. Vale, pues pasamos a los presupuestos generales del Estado. Bueno, no es que vaya a haber recortes, pero sí es que no va a haber subidas, ¿vale? O subidas exageradas como hubo otros años. Aunque nos mantenemos en un techo de gasto altísimo y en una inversión presupuestaria altísima, ¿vale? El hecho de que no se haya aprobado el techo de gasto y se mantenga el del ejercicio anterior no quiere decir que no estemos en un techo de gasto aún así muy alto, porque los presupuestos de 2022 fueron prácticamente los más elevados de la historia y es que no hemos bajado de ahí. Entonces, el techo de gasto estaba previsto en 199.120 millones de euros, 0,5 más que el año anterior, o sea que era una subida moderada. Descontando los fondos europeos, nos movíamos en 189.215. Por tanto, hay 9.000 millones que provienen de los fondos europeos. El resto, pero claro, si en los fondos europeos el aumento es de 9,3 y con los fondos europeos es de 0,5, quiere decir que el aumento grande, digamos, se da en la inversión estatal.
digamos, o era lo previsto al menos. Las previsiones de deuda pública estimaban que iba a ser 106 del PIB en 2024, 105 en 2025 y 104 en 2026. Y la administración estatal preveía un 2,7 de déficit, un 2,6 en 2025 y 2,5 en 2026. Vale, esta previsión de techo de gasto fue rechazada en el Senado, ¿vale? Donde, como sabéis, pues el partido de la oposición pues es mayoritario y entonces rechazaron porque no habían, digamos, ellos alegaron que no habían contado un poco con sus aportaciones, con lo cual se rechazó. La senda de déficit, por lo tanto, al final quedó como la fijada en el programa de estabilidad que había sido la remitida a Europa. En este caso, nos movemos en un objetivo de déficit del 3%, otra vez esto sonará, ¿no? Lo del 3%, y las comunidades autónomas, por lo tanto, anteriormente se les permitía un 0,1 de déficit, ¿vale? Ahora pasa a tener que alcanzar cero, o sea, equilibrio presupuestario. Las entidades locales tendrán que tener un superávit de 0,2 y antes se las pedía un equilibrio presupuestario. Y la seguridad social no cambia, un déficit de 0,2, lo cual quiere decir que las comunidades autónomas tendrán 1.500 millones menos para destinar a servicios públicos y los ayuntamientos cerca de 3.000 millones menos, ¿vale? Que eso es en lo que se traduce, digamos, el hecho de que no se haya aprobado el techo presupuestario de, previsto, que digamos, bueno, o al menos es lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Que al no haberse aceptado ese techo de gasto, pues implicará que haya menos dinero para servicios públicos, tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales. Eh, Vale, el 1 de enero de 2024, automáticamente los presupuestos generales del Estado del año anterior se renuevan. En la práctica, eso no es irreversible porque hay veces que se han aprobado presupuestos generales fuera de plazo. Pero el 13 de marzo de este año, la ministra Montero anunció que ya daban por prorrogados los presupuestos de 2023 sobre 2024 y que iban a trabajar sobre los de 2025, con lo cual quiere decir que efectivamente pues no tenemos presupuestos, tenemos los del año anterior. Vale, sí quería comparar aquí, bueno, veis que la previsión del gobierno era 106 del PIB en 2024. Volvemos un poco atrás, a ver si lo consigo, y en las previsiones de la OCDE que vemos aquí. Vale, fijaros que la previsión era que subiera, que estuviera en el 110, 109. Es verdad que a lo mejor se ha pasado de pesimista en cuanto a la deuda pública a la OCDE, pero bueno, no sé si es demasiado optimista pensar que estaríamos en 106 el año, el año en curso y 105 el siguiente. Vale, entonces como el techo financiero no se aprueba, el techo realmente que finalmente se ha aprobado es 198.221. ¿Vale? Con lo cual, esta gráfica de la izquierda sería lo que habría previsto el gobierno, es decir, una pequeña subida en 2024, pero al final, digamos que solo llegamos a 2023, al techo de gasto de 2023, que esto es lo real, digamos. Lo real es que aquí, digamos, seguiríamos igual. Entonces, importante de esto, pues que, fijaros, aunque, digamos, el techo de gasto no se aprobara en su momento, pues querría haceros notar que el techo de gasto está por encima de cuando ha estado más alto, que es en 2010, ¿vale? Luego empezó a bajar por el tema bueno, pues evidentemente la crisis de 2008, y después se ha mantenido digamos, techos de gasto mucho más conservadores. En 2020 se produce la pandemia y se dispara también un poco por los fondos europeos. Pero claro, es que desde ahí no se ha bajado de ese techo de gasto, ¿vale? Esto es un hecho, vamos, un dato creo real, ¿no? Es decir, que llevamos todos estos años con un techo de gasto muy, muy alto, aun en el caso de que este año no haya subido, ¿vale? Bien, estos datos sí quisiera que los tomarais un poco entre comillas, digamos, los de 2023-2024, porque evidentemente la elaboración de los gastos y los ingresos del Estado
pues es muy difícil a partir de que estamos en previsión, o sea, es decir, a partir de 2024, incluso 2023. Bueno, 2023 podría ser, pero 2024 es complicado. Y además, yo lo he cogido hasta 2022 de datosmacro.com y a partir de 2023 he tenido que coger otras fuentes porque Datos Macro no tiene datos de 2023-2024, con lo cual, bueno, tomarlo un poco entre comillas. La evolución, como veis, es que los ingresos son entre un 40 y un 50% de los gastos. Esto no cambia, salvo en 2021, que sube un poco más. Pero vamos, en 2022, 23, 24 estamos en torno a ese porcentaje. Y luego la diferencia respecto a los presupuestos del año anterior, pues el único que bajan un poco es el 2022 respecto a 2021, y igual que 2016 respecto a 2015, pero lo normal es que suban, salvo que no se aprueben y entonces se mantengan los del año anterior, como pasó en 2019, lo veis aquí, ¿vale? Y como pasó o está pasando este año, o sea que no es el primer año que esto pasa, ¿vale? Aquí estaríamos. Vale, seguimos entonces muy rápidamente, si consigo, a ver, vale. Pues esta comparativa, ya digo, tomarla un poco a partir de 2023 o 2024 son los mismos datos que veis, pero digamos, en gráfica, ¿no? Entonces se ve el salto enorme de 2021, que son los presupuestos. Antes dije 2022, esos son los 2021, los que fueron los más ambiciosos o los más expansivos de la democracia. Había una inyección de fondos brutales de 27.000 millones de la Unión Europea, que ya sigue habiendo aportaciones de la Unión Europea, pero por ejemplo este año son 9.000, con lo cual ya no es tanto, ¿vale? En 2023-2024 pues se iguala, obviamente, y esto sería sin restar los fondos de la Unión Europea y esto sería restándolo. Veis que aún restándolo, digamos que el esfuerzo de gasto es enorme a partir de 2021. Se modera un poco en 2022, vuelve a subir en 2023 y ahora en 2024 hubiera subido muy poquito, pero como ni siquiera se ha aprobado el techo de gasto, pues se mantiene igual el gasto. Esa sería la previsión. Esto ya es algo que os conté el año pasado, con lo cual no voy a incidir más, pero vamos, que el mayor gasto es el de las pensiones, a nivel un poco de en qué se invierte el dinero, ¿no? Bueno, pues aquí lo pone más o menos que se ha visto incrementado en 15 años en un 95% desde 2008 y que el último año, los últimos años, el gasto en las pensiones sube y mucho, ¿vale? Sube mucho, así como, por ejemplo, las transferencias a otras administraciones baja un poco, el desempleo se mantiene, la deuda pues se mantiene, pero las pensiones es lo único que realmente un poco por pirámide poblacional y por otros factores, porque pues sube bastante. Vale, esto no lo voy a contar. Y nos vamos ya con las novedades fiscales que imagino que os interesará más que aterricemos todos estos grandes números a tierra, con lo cual con lo que se va a hacer o va a pasar. El Real Decreto Ley 8 de 2023, de 27 de diciembre, precisamente establece que son medidas para afrontar consecuencias económicas y sociales derivadas de conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Meten un poco ahí en el saco pues toda la parte internacional y también la sequía. Estos decretos son decretos de alivio fiscal, pero lo que quiere decir básicamente es que no van a mantener o la retirada de las ayudas fiscales, por ejemplo, de la luz, de los IVA, de los alimentos y tal, se va a mantener. Se va a mantener, pero o no se va a reducir o no se va a quitar de manera drástica. Por eso hablamos de medidas de alivio fiscal. Las bases mínimas de cotización, pues aquí tenéis hasta lo que era hasta la publicación de ese Real Decreto, que eran 1.260 euros mensuales, 15.120 euros anuales. Ahora, con la subida del salario mínimo interprofesional, sube al salario mínimo interprofesional, que es 15.876, que es como quedó fijado anuales, o 1.323 al mes, que es como quedó fijado el 6 de febrero con la última subida. La base máxima subió con ese Real Decreto un 5% y se quedó en 4.720,50. Por lo tanto, ahora mismo estamos en 4.720,50 de base máxima de cotización y 15.876 de base mínima. Seguimos. El mecanismo de equidad intergeneracional, que esto fue una de las novedades
la modificación del Ministerio de Seguridad Social del año pasado. Una de las novedades del ministro Escrivá, pues es que lo cambiaron de nombre y le hicieron una modificación para que cada vez, digamos, se aportara un poquito más, por así decirlo, de la seguridad social para compensar la pirámide poblacional. Y entonces, o sea, la evolución, digamos, a que cada vez tenemos una población más envejecida. Entonces, este año corresponde 0,70. Cuando hay que distribuirlo, pues 0,58 la empresa, 0,12 el trabajador. La empresa, como siempre, pues paga más, obviamente, que el trabajador, como pasa con la seguridad social en general. Vale, la retirada de impuestos de la que os he hablado, en el hecho del IVA, pues implica que la electricidad y el gas suben del 5 al 21%, ¿vale? Del 5 al 21 por ciento que tenían originalmente, ¿vale? Con subidas intermedias del 3%. A partir del 1 de abril, el IVA de la electricidad está ya en un 21%, ¿vale? Con lo cual, esto ya, lo de las subidas intermedias en el caso de la electricidad, ya está un poco desfasado porque ya pasamos por ella y ahora ya estamos en el 21. Hay otros impuestos como el impuesto especial sobre la electricidad, o el VPE, que irán recuperando al 7% o el 5,1%. Son impuestos indirectos, es decir, no afectan, digamos, a la factura, no los ves reflejados en la factura, pero como se los cobran a los proveedores, pues realmente al final sí que repercuten de manera indirecta. Y por último, el tope de la tarifa de último recurso, que es, digamos, la que ahora mismo beneficia a los consumidores, pues se sigue topando en el gas, si bien sube a un 8%, ¿vale? En el primer trimestre. Con lo cual sigue ese tope, pero ya no es como era, digamos, sino que se va un poco topando. Algunos otros, bueno, pues los consumidores acogidos al precio voluntario del pequeño consumidor, por lo tanto tarifa regulada, pues todavía se siguen beneficiando en cuanto al gas. Y gasolina y diésel, no hay cambios, aquella ventaja que se aprobó, aquella bonificación que se aprobó de los 20 céntimos ya es historia y ya no va a volver aparentemente, y como los precios siguen disparados, pues bueno, la energía, los combustibles, mejor dicho, seguirán siendo pues muy caros. Vale, hasta el 30 de junio de 2024 se mantiene ese IVA del 0% para alimentos básicos, como los que veis aquí, y los aceites y las pastas, pues un 5% en lugar de un 10%. Bueno, pues no está mal, pero claro, teniendo en cuenta algunos precios que están disparados, pues bueno, es un poco, a ver, es algo, pero no es que sea mucho. En el caso de, por ejemplo, del aceite de oliva. El límite del IVA también se mantiene para el régimen simplificado y el especial para agricultura, ganadería y pesca. Insisto, hasta el 30%, bueno, me ha salido un poco el dibujo un poco mal, pero sería hasta el 30 de junio de 2024, ¿vale? A partir de ahí ya sí que volverán probablemente a los precios normales, lo cual quiere decir que aunque la inflación baje, pues bueno, también tener en cuenta que hay factores aquí de impuestos, bonificaciones de impuestos que ya no van a estar, ¿vale? Bien, esto sí no quería dejar de mostrároslo. Para los que no estuvisteis el año pasado, es una página que a mí personalmente me encanta. Se llama dondevanmisimpuestos.es y que, bueno, pues aquí tenéis ejercicio a ejercicio hasta 2023, 2024 evidentemente no está, pues tiene en qué se invierte más. Perdón, en este caso lo que veis es la gráfica de ingresos. Pues fijaros que hay un 67,2% de ingresos del Estado que va por las cotizaciones sociales y la renta, y el impuesto sobre la renta. Las cotizaciones sociales mucho más que la renta, ¿vale? O sea, más del doble. Y luego el IVA, que sería la tercera fuente de ingresos, que es un impuesto indirecto, y que es un poco pues la mitad que el impuesto sobre la renta. Aquí también podéis ver las transferencias corrientes de las comunidades autónomas, impuestos, transferencias de capital del exterior, préstamos. Está contemplado aquí dentro de los ingresos de una manera muy visual y muy clara. También implica cómo se gasta, la amortización de deuda pública, fijaros la partida que se lleva, familias e instituciones sin fines de lucro, pues las transferencias corrientes y luego en qué se gasta, ¿no? Pues en las pensiones fundamentalmente, lo que os decía que veáis gráficamente antes también muy claramente, en las pensiones
y ya en mucha menor medida transferencias a otras administraciones, deuda pública, etcétera, desempleo, en fin, pero las pensiones pues son la parte del león, digamos, del gasto, del gasto. Vale, seguimos. Vale, esto es muy importante. El Real Decreto de este año, de 142/2024, de febrero de este año, es el que ha subido, ha supuesto, digamos, una menor retención de salarios bajos y medios. Digamos, salarios bajos, sobre todo, porque salarios medios, pues bueno, ahora mismo no sé en cuánto está el salario medio, pero vamos, en cualquier caso, hasta un máximo de 22.000 euros, ¿vale? A partir de ahí, brutos. A partir de ahí ya no hay, ya no hay, digamos, rebaja fiscal. La rebaja implica, como veis aquí en las cifras, realmente he cogido las capturas de un documento publicado del gobierno, con lo cual, hombre, evidentemente ellos lo van a poner bien, pero bueno, me parece que es un dato objetivo, con lo cual tampoco por eso he dejado de ponerlo. El mínimo de tributación ya veis que era 15.000 a 15.876 para compasar por la retención, perdón, al salario mínimo. En 2018 a esto se retenía un 7%, en 2023 pasó un 2,05%, en 2024 si estás en salario mínimo no hay retención. Entre 15.876 y 22.000, pues hay un cuadro, digamos, en el cual esto es un salario, un ejemplo de un salario de 18.000 euros, pues pasaría en 2018, tendría una retención de 10,81, en 2023 la ha tenido de 7,18 y en 2024 un 6,10. Y en cantidades, pues 2018 2.000, 2023 1.300, 2024 1.100, lo cual quiere decir que sí que hay una rebaja, digamos, del impuesto del IRPF para las rentas bajas o medias bajas. En este cuadro lo veis un poco más claro porque depende un poco del estado civil del contribuyente, puede ser soltero, viudo, divorciado o bien casado. Otras situaciones, esto hay que verlo en detalle, porque claro, otras situaciones es casado, pero que su mujer o su marido, su cónyuge, digamos, pues no obtenga o sí obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, es decir, que trabajan los dos, básicamente. También incluyen algunos casos de solteros, etcétera, o sea que no es tampoco esto absoluto, ¿vale? O sea, hay casos de soltero que están en el punto 3, también están las familias monoparentales, etcétera. Entonces, bueno, esto hay que ver un poco la letra pequeña, pero estas son ya las cantidades en las cuales no se practica retención ni ingreso a cuenta, ¿vale? Dependiendo un poco del estado civil. Vale, y luego, si es inferior a 19.747 no brutos, brutos serían 222.000, pues el rendimiento neto de trabajo tiene una minoración de la cuantía de las retribuciones a la hora de calcular el IRPF, que si es bueno, como lo veis en la tabla, si es menos de 14.800, pues la reducción es de 7.302, y si es entre 14.000 y 17.600, pues se va reduciendo, digamos, esa minoración, ¿vale? Y así hasta, bueno, pues es una, digamos, curva descendente. Y como esto es un auténtico lío, yo os dejo aquí la calculadora del IRPF de Bankinter, que yo he hecho algunas simulaciones con ella y realmente funciona bastante bien, ¿vale? Es decir, que si pones aquí, pues tu sueldo bruto, el número de pagas, perdón, me he precipitado un poco. El número de pagas, pues pagas 14 pagas, la edad, pues 35, el tipo de contrato, el estado civil, etcétera, pues normalmente te da el tipo aplicable, perdón, el tipo de retención que te sale y las cuotas a la seguridad social que vas a tener que aportar, etcétera, ¿vale? Está bastante, yo he hecho algunas simulaciones y ahora coincide al menos con lo que dice la normativa. Vale, pues esa sería la calculadora del IRPF. Bueno, los tramos del IRPF tal y como quedan después de la reforma. Vale, esto es el IRPF calculando la parte estatal y la autonómica, y luego tenéis que añadirle las exenciones que os he comentado anteriormente por el Real Decreto ese que se ha aprobado este año. Vale, se le ha criticado un poco que el gobierno no ha deflactado el IRPF, es decir, que a la hora de considerar estos tramos de aquí, no consideran que el coste de la vida ha subido pues en torno a un 3%. Entonces, claro, lo lógico sería, si tú percibes, pues yo qué sé, 22.000 euros
¿vale? Y realmente esos 22.000 euros, teniendo en cuenta que hay inflación, pues a lo mejor realmente son 21.000 y pico, ¿vale? En la realidad. Entonces hay comunidades autónomas que han aumentado el tramo del IRPF en base, en la parte autonómica, en base a esa subida del IRPF. Entonces, el tramo 2, por ejemplo, no es un tope de 20.199, sino que le suman un 3% y se queda a lo mejor en 21.000 o en 20.800 o bueno, lo que salga, ¿vale? O sea, le aplican en Madrid le aplican un 3,1%, en País Vasco un 2,5%, Aragón 5%, tramos solo hasta 50.000 euros, Navarra 4% y Canarias yo no he encontrado el dato, ¿vale? Pero también comentaban que sí que lo hacían. Aquí ponéis un ejemplo, si veis, el primer tramo autonómico es de 0 a 12.450 en Madrid, pues ese tramo se quedaría en 12.835 porque se aplica un 3,1% más, por lo tanto esa persona que cobra eso no pasaría al tramo siguiente hasta los 12.800 y así con todos los tramos. Vale, estos son las deducciones. Sigue habiendo bonificación. Bueno, disculpar porque es que me estoy quedando sin voz. Entonces estaba bebiendo un poco. Vale, pues el IRPF eh, mantiene las deducciones de obras en vivienda con eficiencia energética. Se mantiene la ayuda a vehículos eléctricos y se bonifica un poco menos la deducción del alquiler, pero sí se bonifica a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler. Estas son, digamos, las ventajas. Habían topado la subida de los alquileres. Ya sabéis que, bueno, pues eso ha sido muy criticado también por parte de la oposición y de, evidentemente, los grupos que se benefician del alquiler. eh, bueno, evidentemente, pues en esto cada parte pues tiene sus razones, ¿no? Los propietarios que alquilan, pues obviamente no les parece bien que se topen la subida y los que optan a los inquilinos, digamos, pues sí les parece bien, pero bueno, que luego también pues a nivel un poco ha sido muy polémico, a nivel de que ha sido criticado, pero bueno, lo que nos interesa aquí es que las deducciones, que se reduce un 60% las cantidades invertidas en obras de rehabilitación, además os aporto también el dato de que esos beneficios digamos, que te reintegran de las cantidades invertidas en rehabilitación, no tienes que declararlos como ingreso, ¿vale? O sea, están exentos, al menos este año. El coche eléctrico también se bonifica hasta el 15% del precio del vehículo antes, siempre y cuando se compre antes del 31 de diciembre. Y, y siempre y cuando se realice una entrega a cuenta mínima del 25% del valor de compra, ¿vale? Bien, más cosas, lo que os decía de los alquileres es esto, pues los ingresos netos deducibles bajan del 60 al 50%, la fecha de corte es el 26 de mayo de 2023, dependiendo de que el arrendamiento, el contrato de arrendamiento se haya producido antes o después, y luego se reduce el precio. Aquellos que reduzcan el precio de los alquileres tienen una deducción del 90%, ¿vale? Para intentar un poco incentivar que la gente no suba el precio de alquiler, pero claro, es una cosa un poco difícil porque sube todo, lo cual, bueno, pues evidentemente la bonificación es muy grande, pero hay poca gente que baje el precio. Vale, en IRPF se aumenta el micromecenazgo, la cuantía deducible se pasa de 150 a 250, lo mismo que pasa con las donaciones, la base que tiene el porcentaje mayor, que es del 80%, sube a 250 euros y el resto de la base sería un 40%. Pero si estás pagando a la misma entidad o donando, mejor dicho, a la misma entidad durante 3 periodos consecutivos, aplicaría un 45%. Antes era a los 4 años, ahora es a los 3, ¿vale? Un poco para incentivar las donaciones, etcétera. Vale, hasta ahí. Esto también luego lo veréis que está también en el hecho de en las eh, esta rebaja también está para las empresas a nivel un poco social. Vale, voy a ver un poco, si me disculpáis un momento, porque quería estar seguro de que no hay nadie en lista de espera. Me parece que no, pero bueno, vale.
Seguimos. Entonces, el IRPF, la ayuda de las madres trabajadoras, esto ya lo vimos el año pasado, ¿vale? Con lo cual es una repetición nada más, pero bueno, como digamos en 2024 aplica el IRPF de 2023, pues nada, que las madres trabajadoras eran las únicas que tenían la deducción de 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, ahora sube a las que se aumenta, digamos, se aumentó en 2023 en adelante, a las que estén cobrando el desempleo, si han cotizado 30 días o más, ¿vale? Y además lo solicitan desde el momento en que empiezan a tenerlo, pues ya pueden ingresar esos 100 euros de ayuda al mes, de deducción, mejor dicho, se pueden beneficiar y solicitar el abono anticipado de esos 100 euros de la deducción. En caso de adopción o acogimiento, también a los 3 años siguientes a la inscripción en el registro civil, igual. Y también esta ayuda se amplía, es extensiva a los 1.000 euros adicionales que se paga a los que han invertido gastos en guarderías, ¿vale? Hasta 3 años. Por tanto, se amplía a madres, digamos, desempleadas, siempre y cuando que estén cobrando el desempleo o han cotizado 30 días o más, una medida un poco social, digamos. El IRPF también están exentos trabajos realizados para empresas realizadas en extranjeros hasta 60.100 euros anuales, lo cual está bastante bien. Y la deducción para empresas de nueva creación, pues se pueden deducir de la cuota del impuesto el 50% de las cantidades satisfechas. Por lo tanto, si el máximo es 100.000, pues hasta 50.000. Vale, los autónomos. No sé si es el caso de alguno de los que estáis aquí. Si algunos sois autónomos, pues esto va para vosotros. En principio, desaparece el mínimo para hacer la declaración. Esto, bueno, quien no lo sepa ahora ya, pues ya lo sabe. Antes eran 1.000 euros, ahora este mínimo desaparece. Y la deducción de gastos de difícil justificación se aumenta un poco. Es un porcentaje automático, no hay que hacer nada. Se aplican esos gastos de en vez de 5%, un 7%. Afecta a los autónomos en estimación directa simplificada siempre y cuando no hayan superado los 2.000 euros de deducción al año. Y luego aquellos que tengan rendimiento de actividades neto, de rendimiento neto de actividades por módulos, pues antes la reducción era un 5%, ahora pasan a ser un 10%. Bueno, todo esto que viene aquí es que los autónomos que tienen un único cliente, los TRADE, se benefician de una deducción mayor, hasta los 19.747, que os sonará la cifra, porque es la misma hasta la cual se aplica el IRPF. Es decir, la rebaja, digamos, de fiscal del IRPF de las rentas bajas aplica también a los autónomos con un solo cliente, los TRADE. El umbral de rendimientos netos puede aplicarse más deducción que de la que se aplicaban en 2022, hasta esta cantidad. Esta es la cantidad de corte. Los planes de pensiones se pueden deducir 1.500, pero además, si son planes de pensiones de empleo, aunque no tengas empleados, puedes llegar a los 5.750 porque sumas 4.250. Es decir, planes de pensiones sectoriales simplificados en los que el autónomo sea promotor, mutuas, todo esto está incluido, con lo cual, bueno, pues una manera de, digamos, de deducirte la inversión en tu futuro, por así decirlo, que los autónomos, pues, lo tienen a veces más, vamos, casi siempre más complicado por el tema de que están cubiertos o deben, digamos, completarse su vida, su prestación, digamos, una vez finalizada la vida laboral, pues con planes de empleo. Y también se incluye la deducción por maternidad a madres autónomas, igual que en las asalariadas, es decir, 1.200 euros y más 1.000 euros por gastos de guardería. Vale, pues eso sería un poco los autónomos. Me parece que hay todavía algo más respecto al IVA, que es el IVA de régimen de IVA de franquicias. Yo esto no sé si lo he acabado de entender, pero bueno, es un régimen especial de IVA. Se supone que autónomos o pymes que no superen los 85.000 euros al año de facturación se pueden acoger a esto. Se prevé que esto esté instaurado a finales de este año, o sea que es una novedad completa de este año. Se pretende que los que tributen con este régimen de IVA de franquicias no tendrán que presentar las declaraciones mensuales, trimestrales, perdón, del IVA y tampoco lo tendrán que incluir en la factura. A mí me parece un poco, no sé, sorprendente este tema. Pero bueno, no lo he leído a fondo, no está todavía en vigor, estará en vigor a finales de 2024.
pero bueno, que vayáis oyendo hablar de él, del régimen de IVA de franquicias, porque puede ser una cosa que beneficia a los autónomos. Vale, acabamos un poco con el impuesto de sociedades, este repaso a las novedades de los impuestos ya existentes. Bueno, esto ya se daba también el año pasado, el tipo reducido del 25 al 23% cuando aquí, del 25 al 23%, cuando la cifra de negocio es de menos de 1 millón de euros. Se contempla la amortización de vehículos eléctricos. Y luego tema de las inversiones en Islas Baleares, bueno, pues todo por el tema de un poco La Palma, tal, las inversiones, cuando se materialicen en los 3 años, 2020, yo creo que son los mismos 2023, 24 y 25, pues tienen bonificaciones fiscales. Por último, esto ya era también del año pasado, se pueden deducir el 100% de las cuotas de la seguridad social destinadas a planes de pensiones, hasta un límite de 1.431 euros por trabajador y el 10% de la cuota íntegra en el impuesto de sociedades, lo cual quiere decir que, como ya comentamos el año pasado, se tratan de bonificar los planes de previsión social dirigidos desde las empresas, ¿vale? Al final, yo no sé si van preparando ya el tema de que pues el tema de las pensiones va a estar complicado y entonces se están incentivando que las propias empresas aporten a planes un poco de previsión social, igual que bueno, que lo incentivan para los autónomos, etcétera. Esto ya es una interpretación mía, ¿vale? Y por último, deducciones por donación, las mismas que había en los particulares, pues las tenéis las personas jurídicas. Ahí los 4 a 3 años se reduce lo que te puedes beneficiar con la deducción del 50%, para siempre y cuando estés aportando a la misma entidad, pues en vez de llevar 4 años para mantener ese 50%, para tener ese 50% de deducción, puedes tener 3 años. Y luego también se deduce la deducción en el impuesto de sociedades, ¿vale? De las donaciones, evidentemente. Pasa del 35 al 40%. Creo que eso es todo. Y el límite eh, que opera sobre la base imponible del periodo. Bueno, pues que es un límite un poco más alto. O sea, son todo como bonificaciones para que las entidades también hagan deducciones. Vale, y estamos ya terminando. Espero que no haya sido muy largo, porque todo este tema de fiscalidad, pues ya sabéis que, bueno, pues es lo que es. O sea, son cifras, datos, cambios, pero bueno, que como todo esto se traduce en el día a día, en que pues haya trabajadores que perciban un poco más de sueldo porque tienen un poco menos de impuesto, o que te puedas deducir determinadas cosas, tanto a nivel persona como a nivel física, como a nivel persona jurídica, pues me parece bueno, que al final son datos que luego vais a tener y que puede ser útil como dato de consulta, aparte de lo que os pueda estar sirviendo ahora, pues a nivel un poco de charla que os estoy contando, ¿no? Pero bueno, nos queda nada más la creatividad de los gobiernos dedicada a los nuevos impuestos, ¿vale? Bueno, dice aquí que todo el I más D más I se va a inventar nuevos impuestos. A ver, no es que sea así, pero es verdad que sí que van sacando de cuando en cuando, pues se les ocurre algo nuevo y bueno, pues ahí que lo incluyen, ¿no? A ver, en este caso, no son nuevos, simplemente se prorrogan los impuestos temporales de las grandes fortunas. Bueno, aquí menciona el energético, el de la banca, sonó muchísimo también, fue muy polémico en su momento, sonó un poco a nivel pues el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de compañías que facturan más de 1.000 millones en 2019. Este es el de las energéticas. Eh, vale, se excluyen, esto era lo que os decía, el precio voluntario al pequeño consumidor, el PVPC, por tanto la tarifa de último recurso, ¿vale? Que son los precios regulados. Pues los ingresos derivados de estas tarifas, ¿vale? Que se supone que son más beneficiosas para los consumidores, pues estas digamos, no se graban el ingreso generado por ellas.
¿vale? Y luego, desde el 1 de este año, las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y la descarbonización tienen deducción, ¿vale? Si os aporto un dato que es interesante, y es que en marzo se alcanzó la mayor aportación mensual desde que se tienen registros en España de las energías renovables. Llegaron hasta un 65,2%, ¿vale? Son datos del suplemento económico de La Vanguardia, El Dinero, de hace muy poquito. Y bueno, pues son 14.591 gigavatios y suponen el 65,2% del mix. Lo que quiero decir con esto es que realmente digamos, se intenta incentivar la descarbonización del sistema productivo y al final todo esto va poco a poco calando y sí que hay cada vez más energías renovables. Esto al final se ha podido traducir en que el coste de la energía eléctrica no haya tenido los picos que tuvo en otros momentos, ¿no? Entonces, porque bueno, un cúmulo de factores ahí, pero uno de ellos podría ser el hecho de la aportación mayor de las energías renovables. Esto tomarlo con todas las precauciones posibles porque, bueno, son interpretaciones como todo, pero bueno, que digamos que la energía que sonó muchísimo hace tiempo, pues parece que ya no es lo que podría haber llegado a ser. Un poco también por la excepción ibérica que comentaba antes. Vale, esto cierro paréntesis. El gravamen temporal energético se declaran los modelos 795 y 796. Tenemos también el otro, me he saltado uno, creo. Sí, vale. Estas después ya están cambiado el orden, ¿vale? El impuesto extra a la banca sería el gravamen temporal de entidades de crédito a establecimientos financieros de crédito, grava al 8%, al 4,8%, perdón, al 4,8% intereses y comisiones de todas las entidades, ¿vale? Que facturen más de 800 millones o que facturaran más de 800 millones en 2019. Este se prorroga, ¿vale? El impuesto extra a la banca. Se presenta con estos dos modelos, 797 y 798. Y luego, por último, también por el Real Decreto de finales del año pasado se prorrogó la aplicación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, salvo hasta que se establezca la revisión de tributación patrimonial de las comunidades autónomas. Se le acusó de doble imposición, ahora ya está claro que todo el patrimonio que se ingrese, que haya sido ya declarado en el impuesto de patrimonio de la comunidad autónoma, pues eso no cuenta para la base a la cual se aplica este impuesto. Hablamos de grandes fortunas superiores a 3 millones de euros. Bueno, efectivamente una gran fortuna y con un mínimo exento además de 700.000, con lo cual son 3.700.000 en la práctica. Las cantidades son un 1,7%, un 2,1%, un 3,5%. Esto supone un ingreso importante a nivel porque claro, son cantidades muy altas. Daos cuenta que estamos hablando de 3 millones o 3.700.000 o 4 millones, o sea, pues claro, 1,7% de la fortuna, entre comillas, que podéis tener vosotros o yo, pues es poco, pero pero si tienes ese ingreso, pues realmente sí que es dinero, si va sumando y tal. No afecta a tantísimos contribuyentes, pero bueno, afecta. Son el 718 el modelo. Y ya por último, estos son los últimos nuevos impuestos diseñados. El modelo 721 declara las criptomonedas, los ingresos obtenidos en extranjero por valor superior a 50.000 euros, se debe declarar en el 721. Con esto, pues aquellos que están un poco tratando de desviar ingresos o sus inversiones al extranjero en criptomoneda, pues tienen que pasar por caja. Y también los usuarios de plataformas tipo, bueno, pues de venta o alquiler en Internet, pues si tienen un mínimo de 30 operaciones, o a partir, mejor dicho, de 30 operaciones o 2.000 euros en ingresos, deben informar a la EAT de dichas ventas, o sea, deben declararlo. Otra fuente de ingresos que ha buscado la agencia tributaria, porque efectivamente se mueve dinero con este tema
de Wallapop, por supuesto Airbnb, en fin. Y nada más, espero no haberme extendido muchísimo, son las 11. Solo comentaros que tenemos, aquí tenéis todas las fuentes que he utilizado, tanto de indicadores macroeconómicos como los comunicados, notas de prensa de los presupuestos generales del Estado, y algunos otros de publicaciones, artículos, también novedades fiscales, pues todos los artículos que he utilizado para esto. Bueno, pues fuentes tan diversas como El Mundo, El Economista, Libre Mercado, Europa Press, Emprendedores, Noticias Jurídicas. Bueno, pues como veis, pues son fuentes de diversos tipos, líneas editoriales, etcétera. Con lo cual, bueno, intentamos hacer una síntesis para que sea pues un poco buscando el dato sobre todo más que la opinión. Y luego la regulación, pues el Real Decreto Ley de finales del año pasado y el Real Decreto de principios de este para el tema de la rebaja del IRPF. Vale, sí no quería dejar de recomendaros esa página que os he comentado, y luego también tenéis, creo que la tengo por aquí, a ver si lo consigo y me deja hacerlo esto. Vale, EPData es Europa Press Data, es una fuente de datos también muy interesante a nivel de datos macroeconómicos o de todo tipo, ¿vale? epdata.es. Esta tiene datos bastante objetivos si queréis un poco enteraros de evoluciones o cifras económicas, pues es realmente interesante. También está Statista, y bueno, y esta otra que os he dicho de dónde van mis impuestos. Si tenéis curiosidad por ver cómo está hecho, podéis llegar hasta un grado de detalle grande. El único tema es que la gráfica que tiene es de este tipo, pero bueno, que es una gráfica interesante. Y bueno, si queréis ver un poco a nivel de datos de macroeconomía, o ya digo, en Europa Press Data realmente tiene datos de todo tipo, o sea, no solo de macroeconomía. Y ya la que supongo que conocéis bastante, pues es Statista, que se dedica también a gráficas de, creo que es .com o .es, esta. Bueno, pues datos de todo tipo, industria farmacéutica, guerra Rusia-Ucrania, en fin, un poco saliéndonos del margen de, digamos, de lo que es este curso, pues que realmente es una, yo como veis cada 2 por 3 acabo las consultas que me dejan hacer sin tener cuenta, pero bueno, que es una fuente de datos bastante interesante. Desde luego Statista y Europa Press Data. Y luego, ¿dónde van mis impuestos? Pues bueno, está patrocinado por Cibio. Yo no sé hasta qué punto, a mí me parece un poco más fiable datos macro, o el INE, o bueno, cualquier entidad un poco más tal, pero bueno, que no deja de ser curioso cómo está hecho y me parece muy, muy interesante. O sea, ya digo, los datos no siempre coinciden, por ejemplo, con datos macro, que es otra de las fuentes que yo utilizo para gastos y ingresos públicos. Y nada, no os quiero entretener más. Si hay una pregunta, pues estoy a vuestra disposición, y si no, pues os enviaré este documento con todos los enlaces, eh, para que lo tengáis, por supuesto, lo consultéis. Y bueno, todo aquello que os resulte un poco interesante, pues lo podáis ver por vosotros mismos y no por, digamos, no filtrados por lo que yo pueda haber interpretado o comentado en algún momento, sino que podáis ver por vosotros mismos los datos y, y bueno, y aquellos elementos de los impuestos que os puedan interesar.